nosotros efectivamente el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, Rafael Guzmán. Diputado, bienvenido a Primera Página. Gracias, Tenif. Un placer. Del día de ayer, pues un día de movilizaciones de ambos sectores más importantes políticos de nuestro país, por llamarlos de alguna manera. Por una parte marchó el gobierno nacional y por otra pues la oposición. El día de hoy, diputado, se recogen declaraciones que diera el presidente de Data Análisis, Luis Vicente León, que quiero compartir con usted y la audiencia. Están en nuestra página web www.globovision.com, que dice esta nota: marcha de este lunes reflejó desmotivación en la oposición. Según el análisis de Luis Vicente León, pues la marcha no refleja una pérdida del tamaño de la oposición, pero sí de su motivación, esperanza de cambio inminente y unidad de liderazgo. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Era la primera marcha del país, la primera convocatoria del país, la primera convocatoria dentro de un modelo de protestas que está, si se quiere, dentro de todo agotado, porque hay que entender que esta situación cambió. ¿En qué sentido? El día de ayer nosotros anunciamos una marcha donde cualquier venezolano puede salir a protestar, a exigir, sobre todo en un estado con un gobierno que constantemente ha venido vulnerando los derechos de los venezolanos. Y en la última situación fue el derecho al voto. Entonces, no hay democracia, convocamos a una manifestación y, por supuesto, todos los mecanismos de seguridad están dispuestos a intimidar a esa persona que sale a protestar. Entonces, oye, ya tendríamos que ir a otro tipo de actuaciones que no serán anunciadas precisamente para que no suceda lo que nos sucedió el día de ayer, que nosotros queremos ir a un lugar a entregar un documento y no podemos porque los órganos de seguridad del Estado están actuando. Entonces, oye, yo creo que viene un relanzamiento de la oposición, un relanzamiento de la Mesa de la Unidad, donde se le diga a los venezolanos qué es lo que vamos a hacer, pero sin llamar esas actuaciones, sin poner en alerta a los esbirros del régimen, de manera que no puedan reprimir a los venezolanos. Hay claridad, diputado, en la Mesa de la Unidad Democrática sobre la hoja de ruta precisamente para levantar o contrarrestar este descontento, tomando en cuenta, y según sus palabras, y se vio ayer, el escenario fue el mismo: se impidió el paso hacia el Consejo Nacional Electoral, se cerró el metro de Caracas y se entregó un documento en la calle al rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, que es el único que generalmente se acerca a movilizaciones de la oposición. ¿Cómo levantar este descontento tomando en cuenta que, insistimos, es la gente la que está más afectada, esperando respuesta de alguien? Bueno, yo creo que los venezolanos estamos esperando un pronunciamiento de la mesa en unidad. Eso yo creo que es el principal labor de la unidad es relanzarse, pero muy unida, y explicarle al país efectivamente para dónde vamos. Los venezolanos sí estamos a la expectativa y estamos conscientes y estamos convencidos de que unidos es que vamos a salir de esto. Y depende de cada uno de nosotros también organizarse en nuestras comunidades. Hoy nosotros, este conflicto social que estamos viviendo, el día de ayer la gente no sale a marchar en buena medida porque tiene que hacer una marcha, porque tiene que hacer una cola, en buena medida, tiene que estar buscando la medicina, tiene que estar buscando la alimentación para sus hijos. Entonces, tú ves las manifestaciones del gobierno, los obligan a ir. Y mira, sí, la gente está descontenta porque la gente está viviendo una crisis y también muchos quisiéramos que esto se acabara de la noche a la mañana porque estamos viviendo una pesadilla y queremos despertarnos, pero también tenemos que entender que esto no puede suceder de un día para otro. Y nos toca este año precisamente luchar para rescatar el voto, porque además es la única herramienta que ven los venezolanos, que sabemos todos que está secuestrada por el gobierno. El año pasado nos secuestraron el referéndum revocatorio, unas elecciones regionales que debieron haberse efectuado en diciembre del año pasado, no se hicieron y no sabemos cuándo se van a hacer. Entonces el gobierno sabe perfectamente que secuestró el derecho al voto, que aquí se van a hacer elecciones cuando sucedan dos situaciones: o bien cuando el gobierno esté convencido que las va a ganar, o cuando nosotros forcemos a que se hagan las elecciones. ¿Cómo vamos a forzar las elecciones? Bueno, ese es el gran reto de la Mesa de la Unidad, de todos los venezolanos, convertir ese conflicto social en un conflicto político y que ese conflicto político derive en unas elecciones. ¿Se ha podido conversar a lo interno con alguno, además de Luis Emilio Rondón, se ha podido conversar con otros rectores del Consejo Nacional Electoral, o se ha podido filtrar quizás alguna información
de la supuesta discusión del cronograma el año pasado y de por qué no se ha publicado, tomando en cuenta que el tiempo corre y según la ley de procesos electorales, pues se debería publicar 6 meses antes de los comicios. Mira, yo no tengo mayor información de la que ha dado, de la que se ha oído. Ayer estaba en un programa de radio y un periodista decía que a lo interno en el CNE no sé, ni siquiera se está planteando para mediados de este año. Por eso te digo, o sea, no a la fecha, cuando supuestamente unas elecciones se van a hacer en el primer semestre del año, no han anunciado el cronograma electoral, no hay ningún tipo de movimiento interno como para organizar estas elecciones cuando ya debió haberse anunciado ese cronograma. Entonces, es una decisión del gobierno que entramos en una fase de esta dictadura que no habíamos conocido nunca porque siempre teníamos ese desahogo electoral. Lo estábamos buscando el año pasado con el referéndum revocatorio, las elecciones regionales, ninguno de los dos se dio porque sencillamente el gobierno decidió no contarse más nunca. El gobierno dijo, a mí no me vuelve a pasar lo que me pasó el 5 de diciembre del 2000, el 6 de diciembre del 2015. Entonces, oye, esa situación pone a la oposición en una situación bien complicada en el sentido de cómo relanzarse, cómo explicar, cómo salir, cómo protestar, cómo lograr que el gobierno entienda y cómo doblarle la voluntad al gobierno y obligarlo a que tengamos unas elecciones para dirimir nuestras diferencias. Partidos pequeños de la Mesa de la Unidad Democrática, diputado, aseguran que el llamado Grupo de los Cuatro, o el G4 en este caso, es quien ha impuesto quizás las líneas y estas líneas han sido erradas. El mismo Jesús Torralba, secretario ejecutivo de la MUD, estuvo sentado hace algunos días con nosotros acá y él asumía o decía que había sido un error de la Mesa de la Unidad no haber sido más contundente o no tener una dirigencia clara para exigir precisamente las elecciones regionales que además estaban en la Constitución. Se asume como error haberse quizás empeñado en el referéndum revocatorio y no en ganar terreno político con las regionales. Mira, es que, insisto, o sea, si no se hicieron, ninguna de las elecciones se hicieron, no es un tema de error. Y bueno, en este caso, el secretario de la Mesa de la Unidad, me imagino que se estará echando la culpa él mismo, ¿no? Porque él es el que dirige la secretaría. Él asegura que lo asumía como error. Ok, bueno, yo no creo que eso haya sido un error, era buscar el voto, o sea, en el sentido de las elecciones regionales estaba contemplado en la Constitución que una dirigencia, que los partidos políticos estuvieran abocados en buscar el referéndum revocatorio, es lógico, es sano, porque además es la forma de sacar al verdadero culpable de la crisis económica y social que estamos viviendo. Entonces, es responsabilidad, es constitucional que se hicieran las elecciones regionales. Estaba plasmado en la Constitución. Esa es responsabilidad no de la dirigencia política, esa es responsabilidad del Estado que sencillamente decidió no hacer elecciones más nunca. A nosotros nos correspondía buscar los elementos, cumplir los elementos para que se diera un referéndum revocatorio, recoger la firma, recoger el 1%, recoger el 20% y luchar contra las adversidades, contra todos los obstáculos que nos ponía el gobierno el año pasado. Y eso está allí. Y hoy incluso sigue siendo una salida la posibilidad de ejercer un referéndum revocatorio. Diputado, no quiero irme a la pausa sin consultar además su opinión sobre lo dicho ayer. También trascendieron unas declaraciones del ex jefe de gobierno español, Rodríguez Zapatero. En Venezuela debe ganar la política para librar diferencias insalvables. Se han filtrado algunos documentos o un documento como tal que dieron estos mediadores y uno de los aspectos aseguran que el Parlamento debe asumir las deudas del Estado y usted que pues integra la Comisión de Finanzas. También pues desde la oposición se asegura que no hay posibilidad de diálogo, al menos lo dijo Acción Democrática, que no se va a negociar con el gobierno nacional. ¿Cuál es el escenario entonces con esta propuesta de diálogo nuevamente? Mira, muy sencillo. Yo no tengo que dialogar para que el gobierno cumpla con la Constitución. Ese documento que se filtró, donde efectivamente hay uno de los puntos, pretende que nosotros le lavemos la cara al gobierno de los manejos que está haciendo de los recursos de todos los venezolanos, y eso hay que decirlo. Aquí estamos viviendo la situación más oscura en el manejo de las finanzas en toda la historia de Venezuela, porque hay un presupuesto que está siendo ejecutado por el Ejecutivo Nacional, que no está publicado en Gaceta Oficial. No sabemos con cuánto dispone el gobierno, cuánto disponen los maestros, qué se va a gastar, cuánto va a costar esta obra. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos enfrente? Bueno, una partida secreta, el presupuesto completo se ha convertido en la partida secreta de Nicolás Maduro. Y no solamente eso, sino que además pretende endeudar. Entonces, quiere que la Asamblea Nacional le lave la cara a los malos manejos del Ejecutivo en materia de finanzas, a los endeudamientos que han hecho sin la aprobación de la Asamblea Nacional, y eso no lo podemos hacer. Nosotros claramente, y lo ven en el desempeño de la deuda, nosotros cuando llegamos a la Asamblea Nacional lo dijimos, la deuda asumida por el Ejecutivo a la fecha, bajo los lineamientos de la ley, son válidos, los reconocemos. Nosotros no podemos reconocer deudas que se hayan hecho a espaldas de los venezolanos, a espaldas de la Asamblea Nacional. Nosotros somos una voz, nosotros representamos al pueblo. Como parte de la separación de los poderes, como el legislativo, nosotros representamos al soberano, y una deuda no puede ir, no se puede endeudar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, sin que nosotros sepamos en qué se va a gastar ese dinero. Entonces, nosotros no podemos, bajo ningún concepto, dialogar para falsear la Constitución. Nosotros no podemos dialogar para hipotecar el futuro y el derecho de nuestros hijos. Diputado, tenemos que hacer una pausa. Al regreso quiero consultar su opinión sobre la nueva designación del nuevo presidente del Banco Central de Venezuela, su ex colega parlamentario Ricardo Sanguino. Si considera que va a cambiar en algo o no la política económica con este nuevo nombramiento, lo vamos a conversar al regreso, entre otros temas además que también están pendientes. Estamos conversando con Rafael Guzmán, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Su cuenta en Twitter, diputado? @Rafael D. Guzmán R. Y @primera página, su vía de contacto con nosotros. Ya regresamos.